En el estudio de este día, reflexionaremos en una frase muy importante en el entorno del santuario. Es una frase dicha por Dios mismo y eso sugiere su importancia y sus momentos de reflexión. La frase es para que no muera, según la versión Reina Valera del 60. ¿La han escuchado alguna vez en sermones? No es muy común su análisis homilético. Sin embargo, tiene motivos de reflexión para nuestra vida cristiana práctica. En el contexto del santuario se usa alrededor de unas 7 veces y de ellas notamos y aprendemos buenas cosas relacionadas con lo que Dios espera de nosotros y nuestra actitud para con las cosas santas. Consideremos una breve lista y análisis de estas citas. La primera cita de análisis es Éxodo 28:35 y dice así: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Aquí se refiere al uso del manto azul del efod, un manto especial que habría de vestir a Aarón cuando ministrara en el santuario. Ese manto estaba equipado de una serie de campanillas y granadas en sus orlas que producían un tintineo cuando Aarón se desplazaba ejecutando el servicio ritual. La declaración divina es que Aarón debía ministrar vistiendo ese manto. No hacerlo equivalía a morir. ¿Qué significaba? Al respecto, leamos una importante declaración del Comentario Bíblico Adventista en el tomo 1. Dice así: el tintineo de las campanillas hacía que los que rendían culto supieran que él, es decir, el sacerdote, estaba oficiando en favor de ellos en la presencia de Dios y los instaba a seguirle con sus pensamientos y sus oraciones mientras él llevaba a cabo las diferentes partes del ritual sacerdotal. El sonido de las campanillas unía al sacerdote y a la congregación en el culto. Si el sumo sacerdote hubiese intentado realizar el servicio del santuario sin llevar el manto con sus campanillas, hubiera roto ese vínculo de comunión y el pueblo hubiera quedado separado de su intercesor. Su ministerio se habría convertido en un procedimiento vano, sin razón de ser. Para destacar la importancia de este eslabón entre el pueblo y su representante, el castigo del descuido era la muerte. ¿Lo notan? Esta parte de la declaración nos exhorta a la reverencia en ocasión de los cultos. Los momentos de adoración en el santuario, sea el del desierto como en nuestros templos, habrían de caracterizarse por una íntima comunión entre el ministro oficiante y los asistentes al culto, y de ellos con Dios. La irreverencia, las pláticas frívolas, la distracción cotidiana, etc., rompen el vínculo de comunión entre Dios y su pueblo, y podemos llegar a quedar separados de nuestro intercesor Jesucristo. ¡Qué terrible calamidad! En tiempos del santuario del desierto, el Señor proveía un tintineo que ayudaba a mantener esa comunión. El sumo sacerdote, por lo tanto, debía procurar tal vínculo portando el manto con las campanillas y las granadas. No hacerlo equivalía a la muerte. Muy interesante. El párrafo continúa así: las campanillas y las granadas nos recuerdan que por fe nosotros podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo para obtener el perdón de los pecados. Por fe
también nosotros podremos oír el sonido desde el santuario que dirigirá nuestra mente y nuestro corazón hacia arriba, al lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios para hacer intercesión por nosotros. ¿No es ilustrativo? Dios nos ayude para que en los momentos de culto y adoración a Él haya sonido de campanillas y granadas que nos recuerden dónde estamos y así podamos dirigir nuestros pensamientos hacia aquel que intercede por nosotros. Un culto así, reverente y concentrado en Jesús, es fuente de vida. La siguiente mención de la frase en estudio es en Levíticos 16, en el contexto del día de la expiación. La indicación dice así: Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y continúa en el mismo contexto. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. La indicación divina parece relacionarse otra vez con la reverencia en las cosas santas. En este caso, a Aarón se le instruyó sobre cómo habría de presentarse delante de Dios y no morir. Habría de hacerlo solo en el día de la expiación y cubierto por una nube de incienso provocada para ese momento. Relacionado con ello, el apóstol Pablo escribió así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La expresión fuego consumidor adjudicada a Jehová no es nueva, es parte de la enseñanza bíblica, es presentada varias veces y con ella se insta al pueblo de Dios a no cometer idolatría adorando imágenes, según Deuteronomio 4:24. Además, a confiar plenamente en Dios y su poder, según el capítulo 9 y versículo 3 de Deuteronomio y otros más. Y además, a entender su santa naturaleza en contraste con la nuestra. David alababa a Dios, reconociéndolo como fuego consumidor que ayuda en contra de nuestros enemigos. De allí entendemos y aprendemos la necesidad de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Los que servimos a Dios, los que ministramos ante su presencia y a favor de su pueblo, los que predicamos su palabra, los que le servimos en su casa de oración, hemos de hacerlo con suma reverencia, con fe en los méritos de Jesús, exhortando siempre a la fidelidad a Dios, para que no muramos. Otra ocasión en la que la expresión es usada es en el contexto de la necesidad de profetas que Dios levantaría para beneficio de su pueblo. El profeta sería un intermediario entre el fuego consumidor y el pueblo de Dios, subrayándose la realidad de Dios y su palabra. El texto dice así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. A él oiréis, dice el Señor, es decir, al profeta, al enviado de Dios, al mensaje que viene a través del profeta.
La importancia de reconocer al profeta de Dios y seguir sus amonestaciones tampoco es nueva. Es indicación divina. Un relato bíblico que resume esta enseñanza es el de 2 de Crónicas 20, donde un acosado rey Josafat, clamando por victoria a Jehová, se humilla delante de él e inspirado declara: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La victoria llegó en aquella ocasión y sin duda llegará en la nuestra. El contexto del uso de esta frase nos insta a comprender y apreciar la labor noble y sufrida de los profetas del Señor y a seguir sus amonestaciones. Las palabras del profeta son las palabras de Dios. Sus amonestaciones son las de Dios. Sus consejos son los de Dios. El trabajo del profeta es asignado por Dios. Bien hace el pueblo de Dios cuando considera y respeta los mensajes de Dios enviados a través de sus siervos, los profetas. No son estas todas las veces en las que la frase "para que no mueran" se usa. Hay otras menciones más. Por ejemplo, según Éxodo 28:43, los sacerdotes habrían de vestirse calzoncillos de lino desde sus lomos hasta sus muslos. Curioso, interesante. Según Éxodo 30, 20 y 21, habrían de lavarse las manos y los pies antes de los servicios rituales. Todo esto para que no mueran, dijo el Señor. Además, según Número 4, 15 y 17 al 20, los coatitas, quienes eran los encargados de cargar los muebles del santuario durante los traslados, no habrían de mirar con curiosidad ni relajamiento los muebles del lugar santísimo. Se les exigía respeto y suma reverencia. Notamos y resumimos entonces que todas estas otras menciones son dadas en el contexto de la conducta hacia la santidad de Dios y la necesaria reverencia hacia las cosas santas. Consideremos las siguientes conclusiones. La frase "para que no muera" es una expresión bíblica que nos previene de conductas inapropiadas en nuestra relación con las cosas sagradas. Tal frase nos anima a ser reverentes y considerados ante las cosas santas y durante los cultos de adoración a Dios. Todo hijo de Dios, incluyendo líderes y pastores de la iglesia, somos instados a promover la reverencia de vida en la casa de Dios, por precepto y por ejemplo. Hemos de presentar y promover la conducta apropiada delante de Dios. La frase también alude a nuestra necesidad de intercesión. No hemos de olvidar que Dios es santo y nosotros somos polvo, dice el salmista. No se nos olvide que hay condiciones prescritas para poder acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Hemos de seguir las indicaciones divinas para poder acercarnos con propiedad hasta la presencia de Dios. Hoy lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos por sus méritos. Lo hacemos por su sangre expiatoria. Dios nos siga cuidando y bendiciendo.